Ahora supongamos que tenemos esta función. Es una función f y es continua en a y b. Ahora, supongamos que en este eje de aquí tenemos el paso del tiempo t. En lugar de x tenemos t y aquí tenemos y. ¿Ok? Y ahora supongamos que yo quiero encontrar el área que va desde este punto A hasta otro punto que yo voy a escoger por aquí. Y a ese le voy a poner el punto X. ¿Ok? Y yo quiero obtener el área que se encuentra aquí debajo. Bueno, como ya vimos en el anterior video, para encontrar áreas se utilizan integrales definidas. Esto quiere decir que esta área va a ser la integral desde A hasta X, desde A hasta X, de mi función f de t por dt. Esta función depende del tiempo porque dije que en este eje de aquí tengo t, nada más por eso, porque yo lo definí. Esta se vuelve f de t. ¿Ok? Entonces, esto de aquí yo lo voy a llamar f mayúscula de x. Y desde ahora en adelante vamos a familiarizarnos con la nomenclatura. Siempre que yo vea esta expresión, f mayúscula de x, quiere decir que es la integral de f minúscula de x, en este caso. Que es esto que tenemos aquí, f minúscula de x. Vamos a ver eso en un momento. Entonces, lo que vamos a aprender hoy se llama el teorema fundamental del cálculo. Y lo que el teorema fundamental del cálculo nos dice es que si yo derivo esta expresión de aquí, es decir, que si yo saco el diferencial de todo esto de aquí, de a x, de f de t por dt, respecto a x, esto es importante, voy a diferenciar esta expresión de aquí, que yo tengo respecto de x, entonces esto de aquí me va a dar bueno, para empezar esto de aquí, si ya dije que lo que tengo aquí entre paréntesis es f, pues esto es de df respecto de x. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es aplicar esta integral. Y el teorema fundamental del cálculo precisamente lo que nos dice es que cuando nosotros hacemos esta diferenciación, esto como resultado nos va a dar f minúscula de x. Que si nos damos cuenta, es esta misma f que tenemos aquí, solamente que ahora depende de esta x y no del tiempo. Eso está un poco raro de entender, pero vamos a ver desde el principio otra vez qué fue lo que hicimos. ¿Ok? Yo tenía esta expresión y dije que quiero, o sea, que es una función continua entre este intervalo, en este intervalo. Este intervalo puede ser cualquier intervalo, ¿ok? Y luego yo planteé una expresión que me va a dar el área sombreada que yo tengo aquí, es decir, el área que va a ir desde este punto A hasta un punto X que o sea, es una variable, este punto X es un punto variable en distancia. ¿Ok? Entonces, esta expresión planteada, pues obviamente es la integral que va desde A hasta X de mi f de t. T porque este es el eje de las t's, por mi diferencial de t, esto es importante. Así se plantean las integrales, ¿ok? Y esto me dice que todo esto entonces es igual a f mayúscula de x, es decir, que esta integral es igual a una nueva función que es f mayúscula. Este nombre yo se lo puse porque así le quise llamar, pero bueno, en fin, lo que estoy diciendo aquí es que yo acabo de armar una nueva función, la acabo de crear, esta nueva función que me describe esta área. Independientemente de dónde se posicione x aquí, me va a dar siempre esta área, esta nueva f de x, f mayúscula de x. Muy bien. Lo siguiente que hicimos fue diferenciar esta nueva función que obtuvimos, es decir, la derivamos. Entonces, al derivar es igual a derivar esta función de aquí, porque son iguales. Aquí la planteo, la derivada, y entonces el teorema fundamental del cálculo me dice que cuando yo derivo esta expresión respecto de x, me va a dar la misma expresión que yo tenía originalmente, solamente que ahora en función de x. Esto implica dos cosas muy importantes. La primera nos dice que todas las funciones, cualquier función f que sea continua entre a y b, yo puedo obtener una integral f mayúscula de x. Vamos a anotar eso.
existe una función f mayúscula de x para toda función f. O sea que para cualquier función f, o sea que tenga estas características, nada más tiene que ser continua, yo la puedo integrar. Eso es lo que esto significa, que existe una f de x para toda función f. Y a esta f de x mayúscula la vamos a llamar una antiderivada. Y este nombre nos lleva al siguiente punto, que es la otra cosa que nos dice el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada es la operación. La derivada es la operación inversa a la integral. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral y la derivada son como multiplicación y división, o como suma y resta. Uno es el inverso de otro, es una operación matemática como cualquier otra, y como cualquier operación matemática tiene su inverso. Otro ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la potencia, su inverso es la raíz. Entonces, si tienes x al cuadrado, por ejemplo, tengo x, y luego yo lo elevo al cuadrado, para regresarlo a x, pues le tengo que sacar raíz cuadrada. Si yo tengo una f y la integro, pues para regresarla a la original, ahora la tengo que diferenciar. ¿Sí? Eso es lo que esto significa básicamente, en pocas palabras. Entonces, todo esto que acabamos de hacer es solamente la forma rebuscada de los matemáticos para decir que la derivada es lo opuesto a la integral o una integral es lo opuesto a una derivada. Es lo único.